Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Presentes, el podcast hecho por personas que amamos a Dios y hemos aprendido un poco acerca de la vida pública y la política para personas como tú, que quieren entender mejor qué está pasando en el país. El día de hoy, una conversación respecto de un documento oficial hecho por la Presidencia de la República, que lleva el título 100 logros de Gustavo Petro. ¿Todo eso? Desde ahí comienza nuestra conversación. El día de hoy, muy buenas noches, caballeros. ¿Cómo vieron el documento? Buenas noches, Luigi. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, David. ¿Cómo vas? El documento, bueno, creo que es más que un documento que quiere evidenciar los logros de un gobierno. Es un documento propagandista. Creo que lo que está haciendo Petro es afianzar la campaña que está haciendo ya Iván Cepeda y la izquierda. Él como líder de la izquierda colombiana y como actual presidente no debería hacer esto. Creo que es bastante proselitista. Y bueno, además del clientelismo con el cual han actuado y quieren seguir actuando, y además de los votos que prácticamente han comprado con la subida del salario mínimo, el salario también a los militares, etcétera. Bueno, es totalmente propagandista. Esto no es un informe de logros, es pura propaganda. De acuerdo, David. Es un documento bastante sugestivo e inusual. Colorido, con muchas mariposas. No, pues de acuerdo con lo que dice David, buenas noches, no he hecho buenas noches. Efectivamente sí es un documento en plena campaña, que esto solamente muestra la estrategia que tiene este gobierno de apoyar la campaña de Iván Cepeda, todos lo sabemos, y sacando un listado, ¿cierto? 100 cosas que vamos a estar hablando de esto. Muchas de ellas mentiras, verdades a medias también, y con el único objetivo de inflar las emociones del electorado colombiano para que crean que este gobierno de Gustavo Petro nos ha conducido por buen camino y que el que debe tomar la antorcha o seguir con la antorcha es Iván Cepeda, lo cual es una absoluta mentira que hoy esperamos desvirtuar en este programa. De acuerdo. Yo quiero decirles que me llamó mucho la atención ver el nombre del documento. Es que en democracia hacemos un gran esfuerzo por construir instituciones. La presidencia es una de ellas. El gobierno y el poder ejecutivo es una rama autónoma que justamente tiene delegado un poder público para cumplir con unas funciones. Esas funciones están muy bien mediadas y reguladas por el ordenamiento jurídico y por el marco constitucional colombiano. Pero este documento no nos habla de 100 logros del gobierno que está en el periodo 2022-2026, 100 logros en materia de política pública, de algún objetivo de política pública. No, nos habla de 100 logros de una persona con nombre propio. Y esto quiero decirles que es altamente desinstitucionalizante. ¿Por qué? Porque el personalismo político debilita y menoscaba la democracia. El caudillismo, esta forma de hacerle creer a las personas, como lo diría algún personaje en el siglo XVI, XVII, el Estado soy yo, es un ataque frontal a la democracia y de entrada ya causa mucho ruido. Luis XV, sí señor. Hace mucho ruido empezar a tener una conversación sobre cómo va el país pensando en el tamaño del ego de la persona que hoy se encuentra en el Palacio de Nariño. Y sin fuentes, no hay fuentes verificables. O sea, es totalmente emocional. Acá no están dando en realidad unos datos que se puedan verificar, además que los del propio gobierno. Y bueno, creo que la imagen de campesinos, de indígenas, de niños, de adultos mayores, de viejitos, como dice, creo que está yendo hacia allá, ¿no? O sea, a lo emocional. Sí, es un proceso de instrumentalización claramente de estas comunidades, como se ha visto a lo largo de la historia, que este tipo de gobiernos lo han hecho. Pero como usted lo decía, Andrés, 100 logros del presidente Gustavo Petro. El psicólogo Otto Kemper, que se ha encargado de estudiar todos los perfiles narcisistas y de regímenes dictatoriales, lo primero que dicen es, lo que hacen es colocar sus nombres en todas las propagandas y empezar a generar en el margen de estos perfiles un autoritarismo que desconoce inclusive su propio gobierno, pues. ¿Y usted que habla de narcisismo, sabe qué faltó de logro ahí? Que Petro salió en una película. Eso también era un logro. Eso también, a la luz de su narcisismo, eso también sería un logro, ¿no? De acuerdo. Muy, muy preocupante, para ser sinceros, porque realmente esta no es la forma en la que comunica
un Estado moderno a la ciudadanía. Y no vamos a ahondar en ese tema, pero creo que podemos recoger de este pedazo introductorio, esta parte introductoria de la conversación, que vemos, identificamos un documento con una intención proselitista, electoral, personalista y que encubre el narcisismo de la persona que hoy conduce las riendas de nuestro país, el jefe de Estado, Gustavo Petro, que a propósito ha hecho un gran esfuerzo de comunicación para construir este documento. Y la propuesta para que ustedes como ciudadanos desde sus casas puedan entrar en estas conversaciones que suelen estar permeadas por relatos emocionales y demás, vamos a iniciar por revisar algunos conceptos fundamentales de cómo puede la ciudadanía cuestionarse o comprender qué está haciendo un gobierno. Y pues para eso, Luigi, por favor, cuéntanos. Listo, entonces hablemos algo muy importante, un concepto para que lo tengan los que nos están escuchando en nuestro podcast, y es que es un Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo surge del artículo 339 de nuestra Constitución Política, y palabras más, palabras menos, para no hacer esto tan ladrilludo, es una hoja de ruta. Cada vez que gana alguien la presidencia, cuando llega tiene que tener un documento que señale claramente hacia dónde va a apuntar su gobierno. Y señala unos objetivos, decir quiero lograr esto, lo otro, y a partir de eso señala unas metas, unos indicadores, y también dice cuánto va a costar ese Plan Nacional de Desarrollo. Y básicamente todo el Estado durante esos 4 años funciona a partir de lo que se plasma en este Plan Nacional de Desarrollo. Así es, Luigi. Y justamente este Plan Nacional de Desarrollo que se evalúa, porque es un conjunto bastante robusto de lo que vamos a ver a continuación, políticas y especialmente políticas y planes, en este momento se encuentra en un cumplimiento inferior al 30%. Así que claramente este gobierno no nos está presentando una evaluación de cuál fue su apuesta de visión para gobernar Colombia durante 4 años. Y coincide justamente con el por qué este documento no tiene un nombre que apunte a evidenciar el desempeño de un gobierno, sino a conectar la marca política del jefe de Estado con el proyecto al que le quieren dar continuidad. Quienes nos ven en casa, es importante que sepan entonces, que sepamos qué es una política, qué es un programa, qué es un proyecto. Una política pública es una directriz general. Tiene unos objetivos y unas prioridades, define las prioridades de un gobierno. ¿Para solucionar qué? Problemas públicos. ¿Como cuáles? La seguridad, la salud y la educación. Y por ese motivo, cuando vamos a entrar en el documento, les voy a plantear, pensemos en clave de políticas públicas. Pensemos no en clave de comunicación como está hecho el documento, con públicos objetivos y con nichos y focos electorales, que si las mujeres, que si los jóvenes, que si los campesinos. Pensemos en el territorio colombiano, con una nación como tal, donde hay problemas públicos y las personas eligen a un gobierno para que haga algo al respecto. Vamos a abordar esta conversación entonces revisando las políticas públicas de seguridad, defensa, las políticas públicas relacionadas con la economía, las políticas económicas, la política social, que es quizás uno de estos elementos a los que el gobierno más ha querido, digamos, impulsar. Vamos a ver qué tal les ha ido realmente en esta materia. Y un tema que no es menor, ¿cómo va nuestra política energética? Porque el país claramente está frenando buena parte de su capacidad de generar energía en el mediano y en el largo plazo. Así que estos son las políticas públicas, directrices generales y objetivos de un gobierno para resolver problemas públicos. Pero por otro lado tenemos los programas. ¿Y los programas qué son? Son un conjunto de proyectos que están articulados para implementar las políticas. ¿Y qué son los proyectos? Pues son esfuerzos ya humanos más específicos que tienen un límite en el tiempo, unas actividades específicas, un cronograma y un dinero asignado. Así que llevémonos este mensaje para nuestras casas. La política es lo que dice el gobierno que se debe hacer. El programa es lo que dice el cómo debe hacerlo. Y el proyecto es la acción concreta. Un gobierno nacional, a pesar de tener el grueso del presupuesto, ejecuta programas y proyectos a través de las entidades territoriales y no tanto a través de su propio bolsillo. Así que deberíamos evaluar siempre a un gobierno nacional en ese nivel, en el nivel estratégico de la política y del programa. Un poco de introducción conceptual para que entonces podamos abrir esta conversación. Señores, ¿cómo va la República de Colombia bajo el mandato de Gustavo Petro en materia de seguridad? Bastante mal, ¿no? Diría. Creo que este documento lo que hace también es hacer marketing, ¿no? Es un marketing político más que
demostrar logros en materia de seguridad. Por ejemplo, todo el tema que sucedió, que aconteció con los aviones que se compraron a Suecia, como sabemos que también ahí está metida en ese negocio la primera dama, que de hecho está viviendo en Estocolmo, y que un medio lo denunció así, bueno, luego lo bloquearon por supuestamente ser una página web de apuestas. Bueno, ahí vemos que se hizo un negocio muy grande a unos sobrecostos increíbles para la nación colombiana, y todo también por hacerle la guerra a Israel, que era quien venía vendiendo y por lo menos reparando hasta el momento los aviones que tenía la Fuerza Aérea. Así que creo que en materia de seguridad, de esa macroseguridad, bastante mal. Y bueno, en seguridad a nivel de los ciudadanos, pues creo que ha aumentado muchísimo. En este informe solo se ven logros, todo es positivo, no se habla de los temas negativos, lo cual es también bastante arbitrario y subjetivo por parte del presidente y de su gobierno y de presidencia, de demostrar solo lo que se logró supuestamente, y no se habla de todas las carencias que hay en seguridad, que creo que todos los ciudadanos en Colombia lo están viviendo, pues desde Bogotá hasta la provincia, desde la costa hasta lo más recóndito de nuestro país, y bueno, a nivel yo creo que de todo lado, ¿no? en ese tema, para sumar lo que dice David, es importante cuando uno mira el documento, habla de los temas de seguridad y está hablando, exaltando que le aumentó el salario a los miembros de la fuerza pública, lo cual no lo hizo la derecha antes, lo debería haber hecho antes, ¿cierto? Yo, muy bien, porque lo que más le debería gastar plata a un Estado es básicamente a eso, a la seguridad, ¿cierto? Para que los ciudadanos puedan vivir al menos. Pero si uno mira la contraparte, lo que ha pasado en este gobierno es que ha disminuido el presupuesto de inversión en las fuerzas militares. Entonces, ¿de qué sirve que a los soldados les suban el salario si por el otro lado no tienen la misma capacidad operacional de antes? Que aquí nuestro amigo Andrés, este oficial retirado del ejército, sabe muchísimo más. Entonces uno dice, es una contradicción, claro. Les damos, no, les subieron el sueldo y sí, bien, pero por otro lado no tienen el equipamiento para enfrentar la inseguridad, más que la inseguridad de estos grupos terroristas, pero también su política paz total, ¿no? Que lo que ha hecho es fortalecer a estos grupos criminales, les ha entregado vía libre para que dominen vastos territorios de nuestro país, e indicadores que antes estaban, pues no tan bien, pero estaban mucho mejor, se han deteriorado. Por ejemplo, el del secuestro, aquí que lo tengo aquí fresquito. Cuando uno mira antes de que llegara Gustavo Petro, el secuestro en Colombia en el año 2022 estaba a 34 secuestros. Y a marzo, comparando marzo 2022 a marzo del 2026, estamos en 112 secuestros. Es decir, ha aumentado. Y si uno empieza a mirar cada uno de los que están aquí abajo también, el secuestro extorsivo, y como bien lo decía David, es algo que vemos a diario con la inseguridad. Por un lado, hay grupos criminales empoderados, toda esta economía ilícita, aumento del narcotráfico que mueve más o menos 50 billones de pesos en Colombia, les da plata a estas organizaciones para que se armen, para que toda la economía ilícita que gira alrededor de eso pues se fortalezca, y por eso roban, secuestran, y tenemos el tema de inseguridad tan fuerte que lo están sintiendo los colombianos en este momento. Así es, Luigi. Sí, a mí me pareció interesante cómo siempre relacionan el bienestar y la seguridad con temas económicos. O sea, está directamente relacionado con temas económicos para los beneficiarios directos, que en este caso son los miembros de la fuerza pública. Entonces, si nosotros vemos el hecho de que le haya subido el salario mínimo también a los soldados, por ejemplo, que prestan el servicio militar, y que haya hecho que el servicio militar ya no sea obligatorio, llegaríamos a pensar que es algo positivo, y lo que ellos hacen es poner el honor militar en la misma balanza de cuánto están percibiendo económicamente, pero a nivel interno las instituciones están coactadas. O sea, en este momento las instituciones, en el caso específico del Ejército Nacional, en la dirección de personal del Ejército está el general Huertas, que ha sido altamente cuestionado, que había sido destituido por Zapatero por nexos con las disidencias de las FARC. Posteriormente el presidente Gustavo Petro lo volvió a reincorporar, y en este momento él tiene una de las carteras más importantes, que es la cartera que se encarga de mover el personal, que se encarga de mover las tropas. Él tuvo el general Huertas, y hablo del caso específico del general Huertas porque
En este momento él se encuentra a cargo de esta cartera. Cuando él fue destituido por el general Zapatero, él había liberado la Vía Libertadores, había movido todas las tropas de la Vía Libertadores en Yopal, y esto hizo que los grupos al margen de la ley y las disidencias se tomaran toda la Vía Libertadores, y hubo bajas del ejército, hubo tráfico de material de guerra y de intendencia, digamos que en esta carretera en este periodo, y hoy en día esta persona se encuentra a cargo de una de las carteras más importantes dentro del Ejército Nacional, que es la Dirección de Personal del Ejército. Esto me parece supremamente grave, que es un dato real frente a una estadística inflada con temas netamente económicos y de beneficios económicos para la fuerza pública. Claramente, si yo le pregunto a un soldado que está prestando su servicio militar, pues él va a estar feliz, ¿cierto?, de recibir este incremento económico, pero la realidad nos muestra algo completamente distinto, ¿no? Totalmente de acuerdo con ustedes. Aquí es importante, de vuelta, en clave de políticas públicas, ¿cuáles fueron las políticas de este gobierno? Yo les quiero contar dos cosas. En primera medida, la política de paz total se convirtió en una bandera que lideró Iván Cepeda dentro del Congreso, una ley que cuando se discutió justamente se preguntaba o se ponía en duda la eficacia de esos incentivos para reducir la capacidad del sistema judicial colombiano para someter a la justicia a organizaciones criminales e individualizar digamos, personas que han cometido estos crímenes. Se dijo, se advirtió. Aún así, Iván Cepeda sacó adelante este proyecto de ley. Gustavo Petro hizo lo propio, y vimos, en virtud de esta ley de paz total, que enmarcaba, digamos, el grueso de la implementación de la política de paz total, vimos a disidentes y a líderes, grandes cabecillas de grupos al margen de la ley, capturados en flagrancia, líderes de bandas criminales en ciudades como Bogotá, etcétera, como Calarcá, pero que posteriormente recibieron la venia de este gobierno para salir bajo la figura de gestor de paz. Esto es... Y a sueldo, ¿no? Todo esto sueldo. O sea, esa primera línea que fue tan famosa antes de las elecciones pasadas, y que digamos que se convirtió en todo el tema de gestores de paz, de los jóvenes con salario, que empezaron a devengar un salario por parte del Estado. Entonces creo que acá se podría hablar incluso de una compra de votos, ¿no? Porque lo que ha hecho este gobierno es utilizar los recursos del Estado, del erario público, para comprar esas lealtades. Es correcto. Es correcto. Quiero mencionarles una cosa más, y es: Colombia convencionalmente tiene 3 frentes para garantizar el orden público, la seguridad en el territorio. Nosotros siempre solimos tener una política de seguridad para garantizar, digamos, las dinámicas al interior del territorio, de defensa para justamente custodiar nuestras fronteras, y de convivencia ciudadana, que era el componente más blando a cargo de la policía. Pues bien, Gustavo Petro apostó a desconfigurar estas capacidades institucionales, desarrollando algo que parece, una vez más, una de estas piezas que son más propagandísticas que de gobierno. Una política que supuestamente debía tener el enfoque de seguridad humana. Pero cuando nosotros fuimos a ver grandes analistas, especialistas en la materia, justamente cuestionaron no solamente la incompatibilidad de lo que estaban planteando como política pública allí con lo que es el enfoque de seguridad humana que han desarrollado expertos a nivel internacional, sino además la fragmentación y la pérdida de capacidades institucionales. Así que, colombianos, es importante que nosotros sepamos que ese miedo, esa inseguridad que se percibe no solamente en las ciudades principales, sino también en el campo, 24 atentados en menos de 48 horas es lo que acaban de, digamos, de sobrevivir en el Cauca nuestros hermanos colombianos, nuestras personas en nuestro país. Y eso es, como ustedes lo están mencionando, algo que este gobierno no puede poner debajo del tapete con un documento que dice literalmente, si podemos verlo en pantalla, le cumplió a la paz y la seguridad. Claro. Y dice literalmente: incautamos, por favor, si quieren comentar estos indicadores, o mejor estos mire lo que dice logros. ahí, que me llama la atención, es del 56, que Colombia alcanzó un récord histórico de la lucha contra el narcotráfico con la incautación de 3.417 de toneladas.
la cifra más alta registrada en el mundo. Pero cuando uno compara en Colombia la producción de cocaína, en este gobierno ha aumentado. De hecho, la cifra del 2024 que decía que Colombia, por lo que medía la ONU, que tenía 3.000 toneladas de potencial de cocaína, es la cifra más elevada, y cuando uno lo contrasta versus lo que han incautado, pues eso se cae de su peso. Porque Claro. no importa que hayan incautado, pues claro, incauta más porque es que Colombia está produciendo con toda. Porque, vuelvo y lo digo, vastos territorios de nuestra geografía que entregó bajo la figura de la paz total a estos grupos criminales que iban a negociar la paz, pero lo que están haciendo es produciendo cocaína, traficando y fortaleciéndose como militarmente ellos para enfrentarnos a la fuerza pública. Claro. Y eso es la crisis y el drama que estamos viviendo reflejado en los atentados del Cauca. Y por eso mismo Trump lo cita, ¿no? O sea, cuando Claro. Estados Unidos ve que Colombia está con más de 100.000 hectáreas, ¿no? Si no estoy mal, de coca, o sea, que tiene una capacidad para producir incluso mucho mayor a lo que había antes de la paz de Santos, pues vemos que algo está mal, ¿no? Que este gobierno no tiene una lucha real contra el narcotráfico y más bien que ha promovido que se cultive coca, ¿no? Porque él con el tema de los campesinos que trabajan la coca, pues también los ha estimulado para que continúen trabajando. Y eso ha sido algo muy criticado. A mí me Andrés. parece interesante, y lo que yo he visto es que tratan de cubrir estas redes criminales de narcotráfico con programas sociales. Por ejemplo, en el caso de Tumaco, toda la costa pacífica nariñense se exporta más del 60% de la pasta base de coca que se produce en Colombia. Hay 18 kilómetros de carreteable que fueron inaugurados por el presidente Iván Duque en su momento, desde una vereda que se llama Candelillas hasta la frontera con el Ecuador. Toda esta zona fronteriza tiene una gran cantidad de cultivos de cocaína, pero lo que ha intentado hacer el gobierno es que por intermedio de programas sociales es como tratar de cubrir lo que sucede allí y tratar de cubrir lo que estas redes criminales están haciendo y siguen haciendo. Y como su merced lo dijo, el procesamiento de pasta base de coca ha seguido en aumento y no se ha buscado neutralizar a los grupos disidentes, al Clan del Golfo, a los Pelusos, los Caparros, los Contadores, la Bolívar Sinisterra, que delinquen allí en esta zona del país. Pero si su merced va a las oficinas de restitución de tierras, pues usted ve todas estas imágenes donde supuestamente ya no están cultivando pasta base de coca, sino que ahora están cultivando aceite de palma, o están extrayendo aceite de palma, o están cultivando cacao, pero en realidad estos programas sociales lo que están haciendo es crear una cortina de humo para tapar y para cubrir todo lo que está sucediendo debajo, y es la proliferación del narcotráfico. De acuerdo. En cambio, ese título de le cumplió a la paz y a la seguridad por le cumplió a los grupos criminales. Sí, es lamentable. Todos los indicadores de las economías ilícitas en Colombia están al alza. El incremento de los ingresos producto del contrabando, el incremento del pie de fuerza de grupos organizados y al margen de la ley, de estructuras criminales. Esto es dramático. Y esto no es una, digamos, es molesto, ¿no? Cuando vemos todas estas realidades, la gente la está experimentando en las calles y se reduce a una conversación de no, esto es por la campaña presidencial. No, esto no es solamente por la campaña presidencial. Claramente las elecciones que están a punto de suceder en Colombia, que podrían ser las últimas elecciones democráticas que tengamos en este país, sí se discute y abren la ventana de oportunidad para que el país mire en otra dirección. Y por supuesto, tanto el gobierno como sus políticas públicas, planes y proyectos conduzcan al logro de objetivos y a la solución de problemas públicos reales. La seguridad es una condición necesaria para que las sociedades avancen, y esto es una responsabilidad que para el caso colombiano lidera el Estado. Quiero invitarlos, señores, a pasar al capítulo de la política económica. El documento está lleno de logros en materia económica, y por supuesto no solo el documento, las redes sociales auguran que estamos en los mejores años de nuestra vida, pero los logros documentados en este informe de 100 logros del gobierno de Gustavo Petro son una realidad. Luigi, ¿cómo vamos en materia económica? Digamos que lo que ha hecho este gobierno es, claro, inflar las cifras,
sacar pecho porque supuestamente la economía va bien, pero uno lo tiene que mirar en retrospectiva cómo venía la economía colombiana. La economía colombiana, de hecho, cuando uno la compara con otras economías de Latinoamérica, siempre ha sido estable. En los últimos 100 años solamente hemos tenido 4 crisis económicas versus otros países de Latinoamérica que han tenido 15, 17, 20 crisis económicas. Y esa robustez en los indicadores macroeconómicos, es decir, que la economía colombiana andaba bien, pues esa ha sido la gasolina para que la economía todavía ande bien a pesar de Gustavo Petro. Y lo digo a pesar porque cuando uno mira, por ejemplo, el logro 31, que da risa y dice lo siguiente: se pagó en su totalidad la deuda de Colombia con el Fondo Monetario Internacional generada por el gobierno de Duque, cercana a los 8.000 millones de dólares. Esto da risa. Esto es como si usted le dijeran aquí a Andrés David: si usted tiene una deuda y por esa deuda está pagando unos intereses del 3%, usted pediría otro crédito para salir de esa deuda, pero a cambio de pagar el 13%, ¿usted lo haría? No, claro. Nadie lo haría, ¿cierto? Por eso fue lo que hizo este gobierno. Eso, Claro. Cambió esa deuda que estábamos pagando, 5.000 millones de dólares, emitió bonos de deuda para endeudarse al 13% y decir, es que le pagamos la deuda de Iván Duque. Luigi, es como si nos pidiera Gustavo Petro que nosotros celebráramos que una familia que tenía una deuda de corto plazo en la tienda la haya pagado a 24 cuotas con la tarjeta de crédito con las tasas de interés al 35%. Uno no podría celebrar un error financiero de esos. Y además tenemos una cifra, la corrijo, 253.000 hectáreas de cultivo de coca para el 2023. O sea, podríamos hablar de que habrán 255.000 en la actualidad. O sea, Colombia tiene una economía alterna, ¿no? Que es una narcoeconomía y eso no le hace bien al país. Creo que también que Colombia no haya tenido un bajonazo económico, una crisis durante este gobierno. Eso lo hice por la entrada de la coca. Tiene gran razón de que pues hay una economía alterna, ¿no? Que siempre se ha hablado. Entonces creo que este gobierno ha favorecido el narcotráfico y eso también hace que su economía, sus logros supuestos, porque lo que vemos es un pasquín lleno de populismo. Este documento es un documento totalmente populista. Me recuerda a los peronistas en la Argentina, a Lula en Brasil y bueno, también por supuesto a AMLO y ahora Sheinbaum en México, que lo que hacen es promover el populismo y así pues crear estas lealtades que son votos. Así que creo que de alguna forma están comprando votos, ¿no? De acuerdo. Uno de los grandes indicadores... adelante, Andrés. No, simplemente iba a decir que hay que rescatar la capacidad que ha tenido este gobierno para subvertir narrativas, porque yo cuando inicialmente yo vi la noticia, yo dije, ¿cómo así que se pagó la deuda con el FMI? Y posteriormente ya empiezas a indagar y a darte cuenta de qué fue lo que pasó, ¿no? Pero digamos que la gran mayoría de la población pues que no indaga más allá van a considerar esto y siguen considerando esto como un logro. Entonces hay una capacidad para subvertir narrativas y para hacerle pensar a la gente lo que ellos quieren que piensen. Pues. Y yo creo que también, porque aquí está arriba, que son de los primeros logros que dice el salario vital, ¿cierto? El aumento de 2 millones. Claro, la gente que se gana un salario mínimo tiene más plata en el bolsillo y no percibe este tipo de cosas. Claro. ¿Cómo en qué? Recientemente, hace 4 días, salió la tasa de desempleo en Colombia, que es del 8.8%. Si uno lo mira, compara los marzos hacia atrás, desde el 2001, es la tasa de desempleo más baja desde el 2001 en Colombia. Pero cuando uno mira ese empleo, ¿quién lo genera? El 56% del empleo nuevo que se ha generado en el último año lo generó el gobierno, ¿sí? Es decir, con gasto, con deuda, la deuda que la ha aumentado de 800 billones de pesos desde que entró hasta 1.200 billones de pesos. Y hay algo muy importante que está oculto ahí, que la gente no lo ve. Pues claro, uno dice, es que ese empleo que se está generando, la gente tiene plata en el bolsillo y gasta más. Pero oiga, la empresa privada es la que está llamada a generar empleo porque ese es el empleo productivo, el que dura. Porque el presidente que llega ahorita el 7 de agosto va a encontrar una crisis fiscal, es decir, no va a tener plata y muy seguramente todo este empleo que se generó y ha inflado las cifras de desempleo y que le hace decir a Gustavo Petro que tenemos el desempleo más bajo de la historia de Colombia, pues eso se va a caer porque está sustentado ¿en qué? En deuda, que no vamos a tener plata para pagar.
Correcto. El tema, el desempleo es uno de esos indicadores con el que los políticos viven haciendo populismo en el territorio y en todas partes, ¿no? Vamos a bajar el desempleo. La mejor política para crear empleo se llama libertad de empresa. Si acaso no nos hemos dado cuenta, es detrás de esa señora que sale a vender empanadas en una esquina y en algún momento vende tantas que puede contratar a otra, detrás del panadero que prende el primer horno y tiene otra persona. Ahí es donde se crea el empleo de este país. No somos una economía, una sociedad muy industrializada, etcétera. Más del 80% del empleo de nuestro país lo generan las empresas más pequeñas que nosotros tenemos. Listo. Miren este logro que nos menciona el gobierno de Gustavo Petro, logro número 35. Beneficio directo a más de 66,000 MIPYMES, impulsando, etcétera. Señores, quiero contarles esta situación. En el periodo 2022-2025, en Colombia, en el Registro Único de Empresas, el RUES, más de 250,000 empresas cerraron en este país. ¿Sí? Cerraron su registro y esto lo que significa es que cuando vemos, entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país que se va resquebrajando a pedazos como la historia de esta rana a la que ponen en agua caliente o en agua fría y empieza a subir la temperatura? Pues que el tejido productivo de nuestro país se está desmoronando. Y cuando vemos el indicador del empleo, entonces, como lo mencionaba Luigi, lo que nosotros encontramos es que es el Estado el que está generando ese empleo. ¿Por qué no lo genera? Son personas que literalmente se dedican a hacer campañas, muchos de ellos ni siquiera se presentan a sus oficinas o crean una gota de valor público para la ciudadanía colombiana. Pero por otra parte, también sectores productivos de nuestro país, la industria, el agro, la construcción, han perdido trabajadores y la capacidad de contratar trabajadores por el muy mal manejo que Gustavo Petro y su gobierno le han dado a la economía de este país. No es solamente que un ministro de Hacienda no sepa cuántos son 2 puntos del PIB. No es solamente que un ministro de Hacienda no sepa cuánto es el déficit fiscal primario de este país. Es que literalmente se han dedicado a resquebrajar las capacidades institucionales de las organizaciones que conforman el aparato estatal colombiano. Y el tema de la informalidad. Colombia está en el número 3, creo, de la lista de países con mayor informalidad. O sea, casi incluso el 60% de los empleos que hay en Colombia vienen de la informalidad. O sea, donde este país, o sea, más de la mitad de las personas no están pagando ni impuestos, ni están teniendo acceso a la salud pública, a la seguridad social. O sea, es increíble que Colombia a día de hoy tenga ese nivel de informalidad tan grande que incluso puede sobrepasar el 56 al 58%. Es correcto. Ahí encontramos el resultado de una mala política pública. Los hogares colombianos hoy, para salir adelante, están saliendo a rebuscarla como pueden. Y eso no es reducir el desempleo. Es todo lo contrario, avanzar en la creación de una máquina de pobreza. Pero miren esta situación. Quiero mostrarles el logro 36, donde el gobierno de Gustavo Petro nos plantea que debemos nosotros agradecerles que hayan gastado 3 billones de pesos en conectividad. Y vamos al siguiente núcleo de política pública, que es la política social. 3 billones de pesos para la conectividad del país, cuando es el mismo gobierno que ha gastado más de 6 billones de pesos en estos que llaman equipos básicos de salud, que ha desfinanciado el sistema de salud. Es el mismo gobierno que sacó el dinero de los mecanismos para que los jóvenes pudieran acceder a la educación superior de calidad con el programa del ICETEX. Es el mismo gobierno que sacó, o con las becas de Colfuturo, que le entregó 31 millones de pesos, por ejemplo, a las juntas de acción comunal para que contrataran. Así es, para que contrataran juntas de acción comunal, grupos indígenas que literalmente se dedican a hacer asados y reuniones porque estas personas no crean valor público. Y eso hay que decirlo con toda franqueza. Ni empleo, ni nada que se parezca a la producción. Porque, entre otras cosas, sus organizaciones no son sustentables. Este gobierno, y voy a empezar allí porque hay un capítulo, les quiero contar, que francamente encontré indignante de justamente, y que me parece un indicador evidente de lo malo que ha sido el desempeño de este gobierno. Perdónenme. ¿Cuál es? ¿Qué número? Es el capítulo. El de le cumplió el deporte quitándole los Panamericanos a Barranquilla. No, o recortando el presupuesto. No, es un capítulo que se llama Le cumplió a la vejez
miren esto, colombianos, observen esta imagen. Le cumplió a la vejez, a la juventud y a los animales. 3 grupos poblacionales, bueno, los animales no votan, pero los jóvenes y los adultos mayores lo hacen. Y miren esto que va a continuación, logro 50. 3 millones de adultos mayores ahora reciben 230,000 pesos. Colombianos, la reforma pensional que Gustavo Petro logró que se aprobara, el decreto con el que planeaba sacar el ahorro de 25 billones de pesos del esfuerzo de varios millones de trabajadores, que pienso yo al menos unos 2 millones de trabajadores tuvieron que haber sumado ese monto de recursos. Este gobierno planea gastar para entregar estos subsidios la cantidad de dinero suficiente con la que nosotros convertiríamos los 150,000 kilómetros de vías terciarias. Allá donde está el campesino que no puede sacar su costal, allá donde no entra un camión para poder sacar el carbón o las arcillas para que la gente pueda producir y avanzar en la vida, allá 150,000 kilómetros. Con el dinero de la reforma pensional pudimos haber convertido en autopistas de doble calzada en los próximos 70 años 450,000 kilómetros. Andrés, y sin embargo hay un punto también, un logro que dice que le cumplió al país en materia de vías y demás. O sea, es un absurdo que estas cifras son totalmente amañadas y que lo único que están demostrando es que los dineros del Estado se han gastado en la compra de votos, ¿no? De resto, la infraestructura del país no ha mejorado. El tema de salud me parece gravísimo. Hoy en día las EPS que habían, pues están quebradas e intervenidas. O sea, bajo la palabra de intervención han quebrado a estas instituciones y lo que han dejado ahora es un sistema de salud que antes era bueno a nivel mundial. Incluso se decía que el sistema de salud colombiano era bueno y ahora hay personas que se están muriendo, ¿no? Literal, hay varias historias de menores, de adultos mayores que han muerto porque no han tenido acceso a medicamentos ni a intervenciones de salud que antes hubieran podido tener. O sea, el tema de la salud me parece gravísimo. Sí, en materia de salud es muy delicado. El sistema de salud colombiano cuida hoy de la vida de 30 millones de personas que lo usan cada año al menos una vez y de cerca de 15 millones de pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedades renales. Esas personas hoy no están encontrando los medicamentos, pero ojo a esto, porque también... Y ahí dice algo, digamos que del tema de la salud que me parece importante aportar, y es que, o sea, Petro le cumple, pero a los que son políticamente afín a él. Tenemos una crisis en la salud en la cual han dicho que no le vamos a dar ni un solo peso a las EPS para que paguen sus deudas por la carreta que se inventan, que es que se la roban la plata y no sé qué más. Pero, por ejemplo, uno mira en marzo, sacaron un decreto, el 333 de este año, decreto del Ministerio de Salud, en el cual entrega 300,000 millones de pesos a la EPS AIC, que es la EPS de los indígenas del Cauca, para, oh sorpresa, para que paguen sus deudas. Entonces, este gobierno sí le cumple a los que son afines a él políticamente. Pero claro, ni siquiera, porque la nueva EPS está quebrada y la nueva EPS que era antes del Seguro Social, pues era una EPS que atendía a la mayoría de población de entre estratos 2 y 4, si no estoy mal. O sea, creo que no le ha cumplido ni siquiera a sus votantes y que muchos de sus votantes no solo están arrepentidos, sino son los que hoy en día están dejando de ver medicamentos y demás. Pero probablemente no del todo arrepentidos, porque el gobierno trata de convencernos de que esto está pasando porque no hay una reforma a la salud. Una reforma a la salud que terminaría de destruir el sistema de salud como lo conocemos. Miren, en este momento tenemos nosotros que ser claros en qué dirección va la política pública de salud, ¿no? La política pública de salud en Colombia va en la dirección de lo que está sucediendo con Drogas La Rebaja. El gobierno compró Drogas La Rebaja y instaló un pequeño consultorio médico. Es el gran logro de este gobierno. No construyen hospitales, pero sí le meten consultorios a las drogas. Pero Luigi, es que ese es el sistema de salud que ellos imaginan que quieren construir. Y colombianos, si a usted eso no le preocupa, ¿no? Que los servicios de mediana y alta complejidad no estén disponibles con el gran esfuerzo social,
que hacemos todos nosotros a través de nuestros impuestos, a través de nuestros aportes en seguridad social, en salud, a través de las personas que beben alcohol y demás, ¿no? Que también son rentas que suman a la gran bolsa, que hacen posible que hoy una persona con cáncer que tenga que pagar 100, 150 millones de pesos por su tratamiento tenga la protección o el amparo de ese gran sistema de seguridad social que construimos los colombianos en los últimos 30 años. O que un paciente con diabetes cuyo tratamiento puede costar entre 5 y 8 millones de pesos anuales, hoy no pague ni siquiera el 10% de ese valor con sus cuotas moderadoras, estos bonos que se deben pagar para acceder a salud. O que una persona con enfermedad renal crónica, cuyo tratamiento anualmente cuesta más de entre 35 y 45 millones de pesos, también pueda acceder a través del sistema de salud. Pero quiero mencionar algo sobre el tema de Nueva EPS. Miren, Nueva EPS, cuando este gobierno llegó, fue dirigida por Aldo Cadena. Aldo Cadena es el mismo personaje que cuando Gustavo Petro fue alcalde estuvo a cargo de Capital Salud. Cuando Gustavo Petro deja el poder en Bogotá, la alcaldía de Bogotá, Capital Salud quedó completamente desbaratada. Aldo Cadena es el personaje que cuando llega y dice, oiga, falta dinero en la UPC, este gobierno le cierra la boca. Aldo Cadena es el mismo personaje que es cómplice, se ha hecho cómplice de que por 2 años que lleva la intervención, no conozcamos los estados financieros de la nueva EPS. No sabemos cuáles. Y un contador que salió de vaya uno a saber dónde, ahora licuó en estos 2 años y medio 25 billones de pesos más de deuda de la nueva EPS. El gobierno le hizo un hueco gigante al sistema de salud. Y no solo eso, miren esto más que es realmente perverso, porque viene primero el anuncio de que nombran al señor embajador de Palestina, que no fueron capaces de lograr ponerlo en el cargo, exalcalde de Cali. Él nunca se presentó, él no estaba dispuesto a viajar a Ramallah, donde debía atender su ocupación, ¿no? Su puesto. Entonces ahí devengó varios meses un salario por un oficio, por una labor, por un trabajo que nunca cumplió. Ahí vemos el tipo de personas que tiene este gobierno, ¿no? De acuerdo. Entonces, miren, este señor, ¿me recuerdan su nombre? Ospina. Sí. Ospina Exalcalde de Cali. Llega a ser el interventor de la nueva EPS. Anuncian a Quintero, el exalcalde de Medellín, como director de la Superintendencia de Salud, y acto seguido, este gobierno le desembolsa un paquete, se me escapa el número, pero creo que fueron 5 billones de pesos a la nueva EPS. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno con el sistema de salud de los colombianos? Cuando nos hablan de logros en materia de salud, no los hay. La nueva EPS, y no solamente el deterioro, digamos, desde que el gobierno de Gustavo Petro asumió el control después de intervenir la nueva EPS, sino que los casos más recientes y traumáticos y tristes que hemos visto los colombianos de pacientes, de niños que mueren esperando medicamentos, ¡oh sorpresa!, ¿son de quién? De la nueva EPS. Y es la clara demostración de lo que pasa cuando el Estado y cuando los politiqueros asumen el control de las cosas, de algo que estaba funcionando, sí, que necesitábamos que mejorara muchas cosas, pero es la clara muestra de lo que va a pasar si se asume completamente el sistema de salud por parte del sector público. Luigi, y además, y Andrés, Drogas La Rebaja era de los narcotraficantes de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela. Luego de eso pasó a ser propiedad del Estado, estaba siendo administrada por la sociedad que toma todo lo que antes era estupefacientes, ¿no? Sociedad de Activos Especiales. Sociedad de Activos Especiales. Y ahora, ¿qué está pasando? Nada, o sea, lo que quiere hacer Petro es politizar a Drogas La Rebaja, utilizarla diciendo que una propiedad que antes era el narcotráfico ahora va a servir para los ciudadanos del común y les va a ofrecer los medicamentos, pero en realidad ahí no está pasando nada, porque ya era parte de una sociedad que pertenece al Estado y lo único que se quiere ahora es utilizarla para hacer más política populista, ¿no? Correcto. La logística, y quiero agregar algo a Drogas La Rebaja, ya vamos a ir cerrando nuestra conversación. Drogas La Rebaja, si tiene algún tipo de refrigerador, es para poner helados. Y eso se los quiero decir porque la logística de medicamentos, y especialmente los medicamentos de mayor costo que tratan enfermedades más complejas, requieren de una custodia, de una cadena de custodia, una trazabilidad
y unas capacidades logísticas que lamentablemente, porque en eso podemos coincidir algunos, que muchas personas pensarían que el servidor público debería ser una persona buena que haga las cosas bien. Lamentablemente eso no es así, porque el Estado a lo largo de la historia no ha logrado consolidar algo distinto a una estructura criminal. Pero cuando los criminales cooptan el Estado, porque en el Estado hay mucho personal técnico y personas calificadas que tratan de conducir los hilos de la política pública, cuando los criminales llegan y se conectan de una manera directa con el poder, lo que sucede a continuación... Criminales me hace pensar, porque bueno, aquí tenemos a Andrés que tiene una experticia grande en el tema de inteligencia. Oiga, ¿usted por qué cree eso de... O sea, por qué los criminales terminan tomando el poder y siendo como los modelos a seguir de nuestro país? Usted que los combatió en carne propia. Yo creo que fundamentalmente la capacidad económica que han logrado tener producto de las economías ilegales en el desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia, a nosotros nos dan un presupuesto para desarrollar actividades de inteligencia, para pagar fuentes, agentes, agencias y para desarrollar este tipo de operaciones que conducen pues a resultados operacionales. Pero entonces el dinero del narcotráfico se ha infiltrado tanto dentro de las instituciones que yo pago a una fuente 3 millones de pesos por una información, cuando las disidencias de las FARC tienen una nómina de 30 millones de pesos mensuales a estas personas. Entonces hay unos intereses detrás de que están realmente moviendo el poder y, como lo dije inicialmente, en este momento están coactando las instituciones. No sé si hay tiempo para comentar sobre el 51 o... porque creo que le cumplió la vejez a la juventud y a los animales. Es el peor ítem dentro de todo este panfleto. El logro 51, donde dice que se garantizó y protegió el derecho a la protesta. Precisamente esta semana la Fiscalía ratificó la infiltración de grupos al margen de la ley. Esto es algo que ya sabíamos, pero en el supuesto estallido social, que fue en realidad un estallido terrorista que destruyó completamente la seguridad de Cali, la percepción de seguridad de Cali. Y esta semana, según la misma Fiscalía, ya se confirmó que hubo participación de la Red Urbana de Milicias, de Gado Residual, la Segunda Marquetalia, de las Juventudes Unidades Revolucionarias, del Movimiento Radical Lanzas del Llano, del Movimiento Alternativo Popular, disidencias de Adán Izquierdo y otros 2 grupos por determinar. Entonces, en realidad, donde nos dice que en el 51 que se garantizó y protegió el derecho a la protesta, lo que hizo es que se instrumentalizó la protesta para utilizarla a favor de mover su agenda en este acto terrorista del 2021. Así es. Vamos a concluir esta conversación inicial, que esperamos terminar con un documento que vamos a poner a disposición de las personas que puedan visitar la página web www.ideasparagobernar.com o puedan seguirnos en nuestras redes y canales digitales para que puedan ustedes conocer más a detalle la evaluación de cada uno de estos 100 logros y puedan también seguir aproximándose a comprender cuál es el deber ser del poder político, de la política y de esta discusión que, como he dicho muchas veces, y esto es una opinión más personal, Colombia es el país que es a pesar de los políticos, a pesar de la política y no gracias a ella. El poder que tienen la organización estatal para dañar a la sociedad es mucho mayor que el poder que tiene para ayudarla a avanzar. Sin embargo, debemos nosotros seguir entonces dándole forma a nuestra opinión. Los animamos a que nos dejen sus comentarios. Si no están de acuerdo con algunas de nuestras opiniones, nos bloqueamos. No, mentiras. Comenten. Es justamente el momento de que las podamos conversar, porque por supuesto que tenemos un gran desafío para construir este país y más que para solamente, digamos, cuestionar, poder avanzar. Así que les agradecemos inmensamente por habernos acompañado en esta conversación y recuerden que todos los domingos a las 8 de la noche nuestro compromiso es llevar a ustedes para que en sus casas, con sus familias, puedan atender esta invitación que les hacemos para conocer un nuevo episodio de Presentes, el podcast, que esperamos sea valioso para ustedes, formar conceptos y una opinión respecto de lo que está sucediendo en nuestro país y cuál ha de ser el futuro de Colombia. Muchas gracias y Dios les bendiga.